subir la clase. Ok, vamos a compartir. Bueno, no sé si miran la pantallita ahí. Sí. Ok, miran la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de una vez al PDF que les envié. Es un celestito. No sé si lo tienen ahí en su WhatsApp. Bueno, parece ser que Ruth todavía no lo tiene porque no había tenido el número de ella todavía, pero ahorita ya lo tengo, lo vamos a incluir más adelantito, ¿verdad? Ya lo vi. Entonces, ¿ya lo vio? Ah, bueno, Ya, pero a entonces, mí me salió negro, profesor. negro, santo Sí, no me Dios. salió celeste. Ah, mire, pues bueno, todos está ahí, ¿verdad? Cuarta unidad, área de idioma español, básico 2, sábado, domingo, agenda, domingo 13, explicación, ejemplos y prácticas. Deben enviar la tarea a jaimeba3domingo@gmail.com. Ese es el nuevo correo, ¿verdad? Ese es el nuevo Bueno. correo. Sí. Entonces, lo pueden enviar por WhatsApp, pero en un caso que realmente no se pueda por correo, ¿verdad? Pero lo óptimo es el correo para estar recibiendo las tareas ahí. Es que se complica un poquito en el WhatsApp. Bueno, entonces, ahí estamos. La explicación. La lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil. Por ejemplo, el sistema Braille, saber extraer y comprender el significado de un texto. El sistema Braille es utilizado por aquellas personas que poseen discapacidad de poder ver, ¿verdad? Comúnmente se le llaman ciegos. Sí. Entonces, ellos leen con el tacto. Entonces, y también pueden comprender, obviamente, lo que se está leyendo, ¿verdad? Entonces, a través de signos, no sé si ustedes han visto el sistema Braille. Sí. ¿Sí lo han visto? No. Sí. Bueno, son unos puntitos, ¿verdad? Si quieren, vamos a verlo así rápidamente. Lo voy a colocar aquí para que ustedes noten cuál es el sistema Braille. Entonces, voy a agregar algo acá para que vayan viendo el sistema Braille. Vamos a poner aquí sistema Braille. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo se comunican las personas a través de ese sistema y que muchas veces no hemos ni sabido cómo es, ¿verdad? Sistema Braille. Sí. Escritura Braille, vamos a ver. Sistema Braille. Vamos a ver aquí qué es Braille. Entonces, aquí ya podemos notar nosotros, vamos a darle clic acá. Yo creo que aquí no van a escuchar ustedes. Voy a hacer que ustedes escuchen. Espérenme, pues, solo voy a compartir pantalla, aparece el sonido, aquí está. Perfecto. Entonces ya ustedes ya podrían... ¿Qué son esos punticos? ¿Para qué sirven? Acá te vamos a contar 5 cosas que necesitas saber sobre el braille. ¿Qué es el braille? Braille es un sistema de lectura y escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. Este sistema fue ideado por Louis Braille en 1825. ¿Por qué es importante el sistema Braille? Con el sistema Braille, las personas con discapacidad visual pueden acceder de forma autónoma a la información, la educación y cualquier otro tema de su interés. ¿Cómo funciona el sistema Braille? Las personas ciegas o con baja visión utilizan el braille pasando los dedos sobre los signos en relieve. Cada letra, número o símbolo es representado por un patrón de 6 puntos ordenados en 3 filas y 2 columnas. De esta forma, se pueden crear palabras, párrafos, hojas y hasta libros. ¿Qué elementos debe utilizar para escribir o leer braille? Para escribir en el sistema Braille se necesita una pizarra o regleta, papel especial para escribir braille y un punzón. De esta forma, se puede comenzar a escribir colocando la hoja de papel especial en el medio de las 2 láminas de la pizarra o regleta. Una vez colocado en la posición deseada, se debe presionar el punzón en los puntos que se quiera del signo generador. Esta operación hay que hacerla de derecha a izquierda, para luego poder ser leído de izquierda a derecha.
Para leer braille, primero hay que conocer los signos que representan las letras, números o símbolos. Por ejemplo, la letra A es el punto 1 de los 6 puntos del signo generador. La letra B son los puntos 1 y 2 y la letra C los puntos 1 y 4. Conociendo todas las letras y símbolos que componen el español, se puede leer fluidamente con el sistema braille. ¿Sabías que estás rodeado de braille más de lo que crees? El braille lo podemos encontrar en muchos lugares hoy en día. En los números de los ascensores, la señalización de seguridad de espacios públicos o privados y en los paraderos de los buses o en los billetes. Todo esto hace que las personas con discapacidad visual puedan realizar acciones de forma autónoma. Muy bien, entonces, qué bonito. excelente, ¿verdad? Eso es importante conocerlo en lo que es la lectura, porque es otro sistema, ¿verdad? Entonces, muy utilizado hoy en día. Comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la definición de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. Comprensión en la lectura. La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. Esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas. Manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña, gran complejidad, ya que el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. Bueno, entonces uno a leer, pues obviamente a leer en español o leer otro idioma que no sea el hebreo, es un poco más sencillo, porque leer el hebreo significa, fíjese que para el leer hebreo es algo complicado. ¿Por qué? Porque miramos que en el hebreo cada palabra que aparece ahí tiene 7 significados en el hebreo, ¿verdad? Para nosotros tendría 7 significados y también para ellos. Entonces ellos tienen que ir leyendo y comprendiendo a la misma vez el contexto de lo que están leyendo para obtener los significados de las palabras, porque comúnmente son 7 significados en hebreo. Entonces hay que ir uniendo, entrelazando lo que se está leyendo y comprendiendo qué es lo que realmente se quiere decir. En cambio, en español no. En español varía tal vez pocas palabras, 1 o 2, ¿verdad? Pero en el hebreo ya tiene bastantes significados que son 7. Y esos 7 planos hay que ir realmente viéndolos y concatenándolos para obtener una comprensión lectora. Entonces, en nuestro lenguaje español es un poquito más sencillo, ¿verdad? Porque no tenemos tantos significados de cada palabra. Bueno, ahora dice la lectura. Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Miren, esta lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada como habilidad intelectual. Comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, ¿verdad? Entonces la comprensión es considerada como un proceso activo por su naturaleza y complejo por su comprensión. Es indispensable un proceso de texto a subtexto, aquello que constituye su sentido interno central de comunicación. Por ello es necesario que se realice un proceso de intercambio lector-texto, en que se integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de diferentes tareas en las que se orienten las estrategias de aprendizaje para que ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea más eficaz. Ok.
Entonces, todo esto nos está llamando a unir varias ciencias, ¿verdad? Lo que es la lingüística, el estudio de la lengua, y lo sociolingüístico, que es la sociedad, ¿verdad? En la que nosotros nos movemos hoy en día. Entonces, por generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la generación pasada no es igual que esta generación, ¿verdad? En cuanto a lo lingüístico, en cuanto a lo sociolingüístico. ¿Por qué? Porque hoy miramos en WhatsApp que hay palabras que si ustedes las colocan y uno del siglo pasado ve esas palabras, no las entiende. Entonces, se ha modificado lo que es la lingüística, ¿verdad? O sea, la escritura. ¿Cómo manejo yo el lenguaje en cuanto a escritura y lectura? Entonces, ahí vemos que atraviesa lo que es sociolingüístico, ¿verdad? La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la información en unidades de sentido, en una representación del contenido del texto, que es mucho más que la suma de los significados de las palabras individuales. Mire qué interesante. Es más que la suma de los significados de las palabras individuales, comprender, ¿verdad?, el contenido del texto. Ahora, vamos a leer esto. Aquí Ruth nos va a leer esta parte. ¿Qué dice ahí Ruth? Doña Ruth, la alumna Ruth. Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos se reían cada vez que le oían decir aquello. ¡Qué tontería!, decían unos. No hay cámaras de fotos para elefantes. ¿Qué, profe, es que no miro? ¿No ¡Qué mira muy bien? pérdida ¿Le de pongo más tiempo!, amplio? decían los otros. Ahí está. Lee ahí un poquito mejor. Ahí está. Lo voy a quitar aquí. Ahí está. No sé si... ¡Qué pérdida de tiempo!, decían otros. Si aquí no hay nada que fotografiar. Espérame, ahí está. Profe, Ahí está, pero perdón. Es que quité la... Ahí está. Perdón. Pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricaba una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón que se pulsara con la trompa hasta no miro más, profe, ¿Ahí? hasta un objeto del tamaño del ojo de un elefante y finalmente un montón de hierros para poder colgar la cámara sobre la cabeza. Muy bien. Ahora vamos a decirle a doña Auri que nos lea esta parte. Así que una vez acabada pudo hacer sus primeras fotos, pero su cámara para elefantes era tan grandota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara, que muchos se reían tanto al verlo aparecer que el elefante comenzó a pensar en abandonar su sueño. Pero más desgracia parecía tener razón los que decían que no había nada de fotografías en aquel lugar. Muy bien. Ok. Vamos a ver aquí. Ahora, Griselda. Pero no fue así. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan divertida que nadie podía dejar de reír al verla. Y usando un montón de buen humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de todos los animales, siempre alegres y contentos, incluso del malhumorado Rino. De esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la sabana. Y de todas partes acudían los animales para sacarse una sonriente foto para el pasaporte al zoo. Al zoológico. Al zoo. Al zoológico. Ajá. Bueno, entonces una buena conversación dice, comenta con tu hijo, sobrino, hermanito, un niño, la alegría que se siente cuando la gente nos trata con buenos modales. Y pídele que os recuerde a los adultos que lo uséis también con él. Bueno, entonces aquí ustedes deben hacer un comentario con su hijo, con su sobrino, su hermanito, cómo se siente de alegre que las personas nos traten con buenos modales.
Aquí deben ustedes hacer una conversación con su próximo hermanito o niño o un hijo que tengan ahí a la par y escribir lo que él les comente acerca de los buenos modales. Que las personas quieren que los tratemos con buenos modales y viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí es una actividad. 1 minuto para pensar. A pesar de lo que le dicen, el elefante decide intentar su sueño de ser fotógrafo. ¿Te das cuenta de que muchas veces abandonamos una buena idea sin haberlo intentado? ¿Te ha pasado alguna vez? Entonces también en este minuto de reflexión, ustedes ponen ahí en su cuaderno 1 minuto para pensar y ponen esto. ¿Ok? Copian esta pregunta y la responden a la misma vez. Profesor, Uh-huh. le puedo hacer una pregunta. Sí, Diana. Fíjate que en las hojas que usted mandó, en práctica, es otro cuento el que está acá. Es otro. Ay, ¿cuál es? El de Vera era conocida como la nieta de la loca. Ah, vamos a ver qué fecha estoy manejando yo aquí. No del elefante, sino Perdón. que Vamos a ver. Me quitó la pregunta. Perdón, ahorita voy. Solo quiero ver la fecha que estoy manejando. Sí, 13 de septiembre soy, ¿verdad? Sí. O también me confundí en las fechas, ¿verdad? De la otra lectura. Bueno, todo modo lo tiene ahí en el WhatsApp, bien. ¿verdad? Este es el que estamos manejando. Esta también. Bueno. Va. Sí. Bueno, entonces aquí lo que estábamos diciendo de la pregunta, ¿verdad, doña Ruth? Vamos a ver una conversación. Bien. Perdón, aquí. 1 minuto. ¿Verdad? Entonces, esta es la pregunta. ¿Te das cuenta de que muchas veces abandonamos una buena idea sin haberlo intentado? ¿Te ha pasado alguna vez? Entonces ustedes ponen 1 minuto a pensar si ustedes han tenido un proyecto y lo han abandonado porque alguno se ha burlado. ¿Qué proyecto han empezado y que no lo han terminado? Ustedes lo ponen ahí o le dicen a su hijo o una sobrina, en fin, a alguien que les pueda decir de algún proyecto que la persona haya decidido emprender y que realmente haya decidido no hacerlo por la burla, por el que dirán, porque se burlan, por esto y lo otro, no sé. Muchas veces le dicen a uno, no vas a poder. No, exactamente. No te va a salir. Muchas veces se dice, no vas a poder. Ingresa a un lugar por ejemplo, básicos, no vas a terminar los básicos. Y mira qué tanta tarea, mira que no sé qué. Entonces ustedes deben de poner ahí la solución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia del elefante? Aquí ustedes pueden poner la moraleja. Entonces, ustedes vienen y ponen en su cuaderno cuál es la moraleja de la historia y responden al respecto de la historia del elefante que ustedes leyeron. Que leímos, ¿verdad? Escribe en tu cuaderno, resumen de la historia en una hoja. O sea, resúmanlo en una hoja, nada más. Escribe 1 minuto a pensar, resumen de la conversación con tu hijo, resume la conversación con tu hijo, de los buenos modales, escribe la moraleja de la historia, realiza un dibujo de la imagen de la historia. Ese sería lo que hay que hacer de tarea. Esa tarea para el otro domingo. Exactamente. De lunes a sábado, ahí la pueden entregar. Okay. Ya el otro domingo sería otra tarea. Muy bien, esto sería más que todo. Ahora yo les di un libro para que vayamos un poquito más allá. Yo no pude abrir el PDF de ese libro, no lo pude abrir. Ah, ¿no lo pudieron abrir? Bueno, yo no lo pude abrir, no sé si mis otras compañeras, pero ¿Sí yo lo pudieron abrirlo además? Sí, porque yo lo descargué, profesor. Ah, bueno, entonces le ponen ahí, miren, pues lo descargan, le ponen, ¿cuál es el título del libro? Griselda, vamos a ver si sale. El título del libro es el desarrollo de una mente prodigiosa. ¿Cómo? Mente maravillosa, ¿verdad? Prodigiosa, maravillosa. Sí. Mente prodigiosa, creo que es, ¿verdad? Ahí está, desarrolla una mente prodigiosa, exacto. Ramón Campayo. Es esta, sí, miren. Así es, sí. ¿Me lo puedo enviar otra vez, profe? Sí, está bien, no hay problema. Ahorita la vamos a enviar nuevamente. Solo que, sí, profesor, viene incompleto el libro.
Está incompleto. ¿Hasta qué página llega? Sí, Bueno, le faltan 4 páginas. Ah, bueno. No, es la 24 y 25. Ah, bueno. La que Muy bien, falta. gracias Sí. por decirlo. Dice la mente y la memoria. Entonces, esto quiero que ustedes lo lean, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Ok? La vez pasada dejamos una tarea de esto. Memorizar números. ¿Se recuerdan que debemos de memorizar los números a Se través de me olvidó historias? hacerle el resumen del capítulo 1 y el 2, solo hice los números. Ah, sí, era un resumen breve, ¿verdad? Una hoja nada más. Un Sí, pero se me resumen olvidó. breve del capítulo 1 y capítulo 2. Es una hojita, no van a escribir tanto. Pero, Lo interesante es pero, que lo lean. Y, profesor, ajá, dígame. uno lo lee, pero todo es interesante. Por eso le mandé Exacto. 13 páginas. Ah, la 13, wow. Sí, yo Le 13 envió. le mandé. Bueno, ¿a dónde lo envió? ¿Al WhatsApp o al correo? No, a su correo se lo mandé, profesor. Ah, bueno, va, entonces voy a revisar